Bien, le doy la bienvenida a su nuevo video semanal, ¿no? Y hoy día, según el plan de la asignatura, nos toca ver todo lo que dice relación con la teoría del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Eh, para partir, podemos iniciar, no es así, más o menos con el concepto de el ordenamiento jurídico para ciertos autores. ¿Ah? Lo primero, de acuerdo a Kelsen, Hans Kelsen, Agustín Esquela nos dice que eh, el ordenamiento jurídico se puede definir como el conjunto de unitario, ¿no? Y coherente de normas que rigen un cierto momento dentro de un ámbito espacial determinado. Ello porque los preceptos de un orden jurídico no se encuentran aislados o desvinculados unos de otros, todo lo contrario, sino que están unidos en forma orgánica en virtud de las relaciones mutuas en cuanto a su fundamentación, derivación y coordinación. Y por lo tanto, el ordenamiento jurídico, ¿no? Según esto, hablamos y recordamos lo que significa la, el sistema lógico o el sistema silogístico de normas. ¿Ah? En el sentido de que las normas jurídicas en sí se van relacionando una con otra en cuanto a su fundamentación, argumentación, etc. Ahora bien, García Maínez nos dice que el ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídica, por supuesto, que en una cierta época y en un país determinado, la autoridad declara como obligatoria. Entonces, estas normas son dictadas y declaradas obligatorias por la autoridad pública, por la autoridad política, rigiendo, ¿cierto?, un país determinado, en una época determinada, de manera que el derecho vigente viene a ser, digamos, eh, el derecho vigente viene a ser el que un tiempo y en un lugar determinado tenía validez formal otorgada por un órgano correspondiente al Estado, siempre y cuando éste cumple con los requisitos exigidos por la norma jurídica superior para dictarlo. O sea, nos recordamos entonces la famosa pirámide, ¿no?, de Hans Kelsen, y además debe tratarse de un derecho vigente. O sea, cuando el derecho objetivo ha sido derogado, no podemos considerarlo vigente, porque en definitiva lo que hace la derogación es suprimir la sanción de la norma, aparte de suprimir la norma, evidentemente. Entonces, cuando el derecho objetivo ha sido derogado, no podemos considerarlo vigente, como se señala, solo podemos considerarlo como un derecho histórico, al cual podemos acceder a objeto de ilustrar antecedentes que se tuvieron en consideración para el establecimiento de ciertas instituciones. Por tanto, el concepto de ordenamiento jurídico no solo abarca normas que el poder político y público dicta a través del órgano correspondiente, sino que además incluye las normas jurisprudenciales, consuetudinarias, obligatorias, y sin perjuicio que existe la existencia, por supuesto, de los principios generales del derecho, que son lo que se va manteniendo, o sea, y la equidad natural. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al derecho laboral, ¿no? El derecho laboral es muy se va modificando, ¿no? ¿Por qué? Porque las realidades sociales, laborales, son muy atingentes y van modificándose muy rápido, las normas legales. Por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, el Código de Minería, ¿no? El Código Laboral sufre muchas modificaciones, pero lo que no cambia son los principios. El principio de un dubio pro operario, el principio de la primacía o supremacía de la realidad. Entonces,
hay ciertos, claro, hay cierto ordenamiento jurídico, como la legislación laboral, que es muy cambiante, pero se sigue manteniendo, como se señalaba, estos famosos principios. Cuestión interesante, puesto que la diferencia entre las normas jurídicas que rigen dentro de un Estado no son elementos aislados de regulación, por supuesto. ¿Ah? Eh, Ahora, otra cuestión que tenemos que ir analizando, eh, digamos, cuáles son los diferentes sistemas normativos, ¿no? Los sistemas jurídicos y sus características. Bueno, por de pronto vamos a señalar que los sistemas jurídicos podemos entender como un sistema jurídico estático, y esto es un sistema jurídico estático en el sentido de poder entender que las normas que componen el contenido de dicho ordenamiento eh, es posible eh, que dichas normas que lo componen valen por su contenido, o sea, un contenido que es posible probar en la medida en que pueda ser derivado de una norma más general cuya evidencia no se discute. ¿Ah? Así, por ejemplo, la moral es para que él sea un sistema normativo estático, puesto que las normas tales como no se debe mentir, no se debe engañar o se debe mantener la palabra empeñada, derivan de una norma básica, más general, en orden de decir la verdad, lo cual tiene un contenido que es aceptado inmediatamente y evidentemente, o sea, es una cuestión de estaticismo, o sea, no decir la verdad como norma es una cuestión que históricamente no va a cambiar. ¿Ah? Eh, en cambio, un sistema normativo dinámico, por la inversa, un sistema dinámico, en el caso del derecho, ¿no? Cuando sus normas valen por su contenido, sino por su origen. ¿Ah? Con lo cual quiere decir que valen en la medida en que han sido producidas por quien, por medio del procedimiento y dentro de los límites hubieran establecido respecto a una norma superior del mismo sistema. O sea, una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado, sino vale porque su contenido puede inferirse mediante una argumentación lógica de una norma fundamental básica presupuesta, como la Constitución, por ejemplo. ¿Ah? Eh, y por lo tanto, ahí nosotros tenemos un sinnúmero de clasificación de estas normas de carácter, de carácter, ¿verdad? Eh, Estratégico, a mi parecer, en el sentido de que vamos validando, ¿no? Una norma gracias a otra norma. Ahora, eh, las diferentes normas jurídicas que rigen dentro de un Estado no son normas que se encuentran aisladas, ¿no? De otras normas, como se señalaba en un inicio, sino que forman parte como de un verdadero sistema que se conoce entonces, o le denominamos como el título del plan de la asignatura, ¿no? Teoría del ordenamiento jurídico. ¿No? Entonces, el ordenamiento jurídico es un conjunto unitario, jerárquicamente estructurado, como se había señalado, dinámico, coherente y pleno de normas jurídicas que rigen un territorio determinado y durante un tiempo dado, digamos. Y ese tiempo dado va a depender mientras no exista otra norma que derogue dicha norma. Bueno, entonces, hemos ya dado el tema del ordenamiento jurídico y ahora nos vamos a las características de estos sistemas jurídicos. Cuando nosotros hablamos de las características, una de las principales es la unidad en el ordenamiento jurídico. Y dicha unidad en el ordenamiento jurídico es donde la validez del mismo descansa en una norma hipotética fundamental.
una norma básica como lo que planteaba el jurista austriaco Hans Kelsen para poder fundamentar la teoría, ¿no? O su fundamentación de la famosa pirámide que estableció normativa, ¿no? Así, por ejemplo, la coacción ejercida por una persona, privándola de la libertad a través de una reclusión, ¿no? Eh, Uno dice, bueno, hay una norma individual establecida por un tribunal, ¿no? El tribunal, mediante una resolución válida, conforme ha sido creado el Código Penal, fundada esa resolución judicial, y además fundada en el Código Penal, que descansa en los principios de legalidad, juridicidad, tipicidad, y que dichas normas de legalidad y del debido proceso, ¿no? Se van fundamentando también en nuestra Constitución. O sea, nosotros entendemos que el procedimiento en la formación de las leyes sufrió un examen de constitucionalidad. Todas las normas eh, deben ser sujetas a examen de constitucionalidad. Porque aquí tenemos que entender que una de las características, para que no se me pierdan, estamos hablando de la como característica unidad en el ordenamiento jurídico. Y esa unidad, ¿qué quiere decir? Que una norma se va relacionando con otra, pero también se va fundamentando con otra norma jurídica. Y son además principios o manifestaciones de principios jurídicos, ¿ya? Entonces, la validez de la norma de todo orden, ¿no? Se fundamenta en última instancia y se fundamenta en última instancia en la Constitución. ¿Ah? Y bueno, ¿y por qué no en los tratados internacionales? Porque los tratados internacionales que se encuentren vigentes, ratificados por Chile, pasan a ser o pasan a pertenecer también al ordenamiento jurídico chileno. Entonces, si yo tengo una demanda, por ejemplo, o si yo soy juez y tengo que fundamentar la sentencia, es obligación, a mi parecer, también fundamentarla con normas internacionales. ¿Por qué no? Porque si se encuentran vigentes, ratificadas, por supuesto que se deben ocupar dichas normas dentro de la fundamentación de mi sentencia, dentro de mi fundamentación de mi demanda. Si yo, como operador del derecho, establezco, ¿no? Una demanda, interpongo una demanda y la fundamento, ¿no? En tratados internacionales, por ejemplo. Entonces, eh, ¿esto por qué te lo digo? Porque a veces uno no entiende, ¿no? Cómo el ordenamiento jurídico es unitario y cómo esas normas pertenecientes a dicho ordenamiento jurídico descansan o tienen como fundamento último una misma norma o principio, ¿ah? Que en el lenguaje de Hans Kelsen sería la norma hipotética fundamental, de la cual a su vez deriva de la constitución política a la que están subordinadas todas las demás normas jurídicas del Estado. Entonces, una de las características entonces del ordenamiento jurídico es esto, ¿no? Es lo que estamos comentando a propósito de la unidad. Ahora, dentro del contenido de la norma básica fundamental, tenemos que entender que la norma fundamental básica, ¿no? Esta norma básica fundamental constituye un supuesto, o sea, cuya función consiste en conferir el poder creador del derecho al acto del legislador. O sea, el legislador puede crear normas gracias a su gran finalidad, ¿no? Que su finalidad no solamente crear normas, sino hay que atender también que todo esto se hace por el bien común. Todo esto se hace para poder obtener la paz social. O sea, indudablemente tenemos que entender que dichas normas van a tener siempre fines económicos y sociales. Económicos para una mejor administración de la sociedad y sociales para todas las contingencias sociales que se van acaeciendo, ¿no? En el transcurso del tiempo, de la humanidad. Entonces,
el poder creador del derecho, de este acto del legislador, es derivado gracias a dicho poder que uno le entrega para la administración, ¿ah? Pero no hay el poder no se ha ido del pueblo, por cierto, ¿no? El poder sigue estando en el pueblo. Lo que pasa es que se privaron un poco de libertad, ¿no? Ya mencionado en clase el famoso contrato social. A diferencia de otras normas jurídicas, la norma básica no es válida porque sea creada de cierto modo por un determinado órgano, o sea, por el poder legislativo en este caso, ¿no? Sino porque se supone que es válida la importancia de la validez. Entonces, la teoría pura del derecho, eh, la teoría pura del derecho dice una cuestión bastante interesante que te quiero comentar. ¿Por qué? Porque dicha teoría dice que o atribuye a la norma fundamental el papel de una hipótesis básica, partiendo del supuesto de que esta norma es válida. También resulta válido el ordenamiento jurídico que está subordinado, digamos, ¿no? Y en consecuencia, esta norma básica no es promulgada, sino sino en presupuesto. O sea, la norma fundamental, por ser la base de la validez, proporciona en sí la unidad del sistema. Eh, entonces, por lo tanto, el derecho no en una sucesión de normas desprovistas de vinculación, todo lo contrario, es un todo unitario, en cuya virtud, ¿cierto?, podemos señalar que la validez de cada norma deriva de otra superior o fundante, y por lo tanto, la norma hipotética fundamental. Entonces tenemos que la norma es válida, tiene una eficacia y está vigente, ¿no? Lo que es la vigencia, ¿no? Porque cuando una norma deja de estar en vigencia, o el desuso de la norma no le no logra derogarla, ¿no? El desuso no logra derogar la norma jurídica, sino solo a través de otra ley derogatoria, por cierto. Bueno, otra característica del ordenamiento es su jerarquía, ¿ah? Aparte de que unitario, ¿no? Esta otra característica que es la jerarquía. ¿Y por qué? Porque hay una estructura escalonada del ordenamiento jurídico. Recordemos que el derecho regula su propia creación. Eh, Ahora, siempre el juicio de las mentes, ¿no? De los sujetos que están detrás de todo esto. Bueno, pero en razón del carácter dinámico del derecho, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? El dinamismo del derecho, una norma solo es válida eh, y por ende obligatoria solo en la medida que ha sido creada de manera tal eh, y regulada según otra norma, existiendo en consecuencia una relación entre dos normas, una de las cuales es el fundamento de validez de la otra. Y es así que el orden jurídico se estructura sobre la base de una jerarquía normativa, cuyas normas se distribuyen en diferentes estratos. Si nos limitamos al orden jurídico, por ejemplo, nacional, podemos describir esquemáticamente su estructura en los siguientes términos. Eh, Tenemos, por ejemplo, una norma básica fundamental de Hans Kelsen. Abajo estaría la Constitución, ¿no? Luego estarían las leyes, los tratados internacionales, el decreto de ley, los decretos con fuerza de ley, la costumbre. Luego viene todo lo que tiene que ver con lo que dice relaciones, esto último de FL con la potestad reglamentaria. Luego vendrían las sentencias judiciales, y luego los contratos, los actos corporativos, etcétera. Entonces, la norma que determina la creación de otra es superior. Es superior creada bajo la regulación de esta superior, va creando una norma inferior. O sea, en dos palabras, una ordenanza debe estar de acuerdo a la ley orgánica municipal.
y dicha ley orgánica municipal debe estar de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, en conclusión, o raya para la suma, el ordenamiento jurídico, sea jerárquico, significa que las normas jurídicas conforman un todo, o sea, y se distribuyen, ¿no? Conformando esta estructura piramidal, constituyendo así las superiores del fundamento de las inferiores. Ahora, podemos señalar que otra característica del ordenamiento jurídico es la plenitud. ¿Qué es la plenitud del ordenamiento jurídico? La plenitud del ordenamiento jurídico, uno se pregunta, ¿hay lagunas en el ordenamiento jurídico? ¿Hay situaciones que no pueden ser subsumidas en las normas generales del sistema jurídico que constituirían, por cierto, espacios vacíos sin juridicidad? ¿Existían normas aplicables a la navegación aérea antes de existir un medio de navegación? ¿Se aplican las normas de transporte marítimo? No sé. Entonces, algunos autores sostienen que el ordenamiento jurídico existe en lagunas, o sea, casos no previstos. Y se debe concluir que el ordenamiento jurídico es pleno. O sea, concebido el derecho como un sistema dinámico de normas, no es posible concebir la existencia de lagunas de derecho, no de ley, por supuesto, de derecho. El ordenamiento jurídico es pleno, en razón del cual el derecho tiene ciertos elementos que van integrándose y constantemente por sí solo. Y por lo tanto, no hay lagunas de derecho. El juez, por ejemplo, siempre debe juzgar, porque es juez. Y si el juez se abstiene de fallar, estaría denegando la justicia. Y el juez necesariamente debe resolver el asunto. Y por lo tanto, el juez, a través de la sentencia, siempre va creando el derecho a un caso particular. Bien. Continuando, todas estas características del ordenamiento jurídico, pleno, que hay una plenitud, ¿no?, del ordenamiento jurídico, que es jerárquico, que es dinámico, que tiene una unidad, ¿no? Son todo características, ¿no?, de este famoso ordenamiento jurídico. En los casos que no exista ley, el juez, como te comentaba, siempre resuelve. Y por lo tanto, el juez debe integrar dicho vacío. Pero las fuentes supletorias del derecho no solamente son los principios generales del derecho, sino también la equidad natural. La equidad natural. Ahora, también hay un análisis por, si no hay una norma, hay una analogía, ¿no? Es donde uno dice un aforismo, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. ¿Okay? En virtud de todo esto, las lagunas jurídicas en derecho no existen. Puede suceder que existan lagunas de ley, es decir, una omisión o una deficiencia del legislador. Pero aún en estos casos no existe laguna, por cuanto existe un elemento jurídico, existe un juez que va a resolver el caso recurriendo a una norma prevista para un caso semejante, si se le da la misma razón de justicia, o bien fallará conforme a la equidad natural, de acuerdo a lo que estime justo para el caso particular. Es decir, el ordenamiento jurídico no tiene lagunas o vacíos. El sistema jurídico es pleno. Hay una plenitud hermética. Para el ordenamiento jurídico, chiquillo, sea tal, no debe presentarse vacío o laguna. Ahora, sino que todo esto debe responder a las necesidades jurídicas de las personas. Lo que se dice a algunos autores, la justicia para los justiciables. Y dicha justicia para los justiciables, el ciudadano a pie, ¿no? Entonces, el sistema, no hay vacío o laguna de derecho, ¿no? La laguna, no hay la laguna es en el evento de que el sistema no ha previsto una solución.
pero siempre van a haber mecanismos, ¿no? También otra característica del ordenamiento jurídico es la coherencia. ¿Ah? La coherencia interna del ordenamiento jurídico. Consiste más que nada en afirmar que dentro de un sistema jurídico no pueden existir contradicciones entre normas que forman parte de él. Y en caso que surjan las contradicciones, el propio orden jurídico contempla medidas para poder dirimir dicho conflicto. Es decir, la coherencia exige en sí que de producirse un conflicto entre normas contradictorias se establezca un mecanismo adecuado para solucionarlo. Por cuanto puede suceder que el juez al resolver un asunto se encuentre con dos leyes que establezcan preceptos contradictorios. Una norma que prohíba y otra que permita. Lo que se denomina antinomia legal, ¿no? Planteando el conflicto, el juez deberá resolverlo atendiendo a los criterios, ¿no? La norma posterior deroga la anterior, la norma de mayor jerarquía prevalece sobre la norma de menor jerarquía, la norma especial prevalece. Entonces, y aplicando ciertos principios, por cierto, pero en sí el ordenamiento jurídico es coherente, ¿no? Es dinámico, como se señalaba delante, es dinámico, puesto que las normas no son válidas porque tengan un contenido cuya fuerza obligatoria sea evidentemente por sí misma, sino son intrínsecamente válidas. El derecho es dinámico, ¿ah? Por cuanto las normas que lo integran tienen ese carácter. Cada día se reforman los códigos, las instituciones, hay modificaciones. En conclusión, el ordenamiento jurídico sea dinámico implica que las normas que conforman el ordenamiento jurídico no son fijas o invariables, sino que continuamente pueden ser modificadas, se pueden agregar, se pueden suprimir otras normas. Cabe destacar que el ordenamiento jurídico regula asimismo la creación de nuevas normas, su modificación, su derogación. El sistema jurídico se va adaptando y se va incorporando todas estas nuevas, ¿no? En conclusión, el ordenamiento jurídico es una serie de normas que se relacionan entre sí de manera jerárquica. Y esta jerarquía apunta a poder determinar la validez jurídica de la norma. Porque todas las normas son obligatorias. Y esta obligatoriedad es en cuanto la norma sea válida. Y es justamente la constitución política la norma fundamental y fundante donde deriva la validez de todas otras normas. El orden jurídico existe para resguardar ciertos bienes jurídicos como la seguridad, la certeza, la paz social y además ciertos valores como la justicia que se protegen a través de la jerarquía, porque nuestra constitución no es una constitución escéptica, ya que reconoce y protege como los derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Entonces, la jerarquía de una norma se va determinando por los requisitos de su etapa de formación. Eh, Todas las normas derivan de su validez de la Constitución. Por lo tanto, la validez, la soberanía del Estado dicta su propia Constitución, digamos, ¿no? Soberanía, ¿no? Es una facultad, la soberanía reside esencialmente en la nación, ¿no? Dice que es una facultad de autodeterminarse, ¿no? Punto de vista interno, porque cuando dice nación es pueblo, digamos, ¿no? Por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, la conceptualización de todo esto nos hace entender estas características, la importancia de la certeza que nos tiene que entregar el ordenamiento jurídico, la eficacia y la validez del mismo, o sea, que se esté aplicando una norma que sea válida. ¿Mm? Eh, Bien, vamos a dar por terminado entonces el video semanal. Era chiquitito, ¿no? Este video. Así que les deseo muy buena semana. Hasta luego.